Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que combina amor, ambición y decisiones difíciles. Vamos a hablar de Ander Erzel, de Kerem Bürsin y de esa supuesta decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Así es. Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Ander Erzel se ha convertido en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Su talento, belleza y carisma la han catapultado a la fama, protagonizando exitosas series y colaborando con importantes marcas. Pero, ¿qué pasa cuando el amor entra en escena y se cruza con las ambiciones profesionales? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Los rumores sobre una posible despedida de su carrera, impulsada por su relación con Kerem Bürsin, han encendido las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Es esto cierto? ¿Ander realmente estaría dispuesta a sacrificar su trayectoria profesional por amor? Para entender mejor este revuelo, debemos remontarnos a los inicios de su relación con Kerem. Como recordarán, su romance floreció en el set de la exitosa serie Senkalkam Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasando la pantalla y conquistando los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La relación se confirmó y se convirtió en un cuento de hadas moderno, un romance de película hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. La relación de Ander y Kerem, aunque muy mediática y adorada, también estuvo rodeada de presiones. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la constante atención de los paparazzi pusieron a prueba su amor. Finalmente, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se complica un poco más. Tras la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados en lo profesional. Kerem ha estado enfocado en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía, mientras que Ander ha continuado cosechando éxitos en su país natal, consolidándose como una de las actrices más cotizadas. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor de que Ander podría decir adiós a su carrera? Bueno, varias fuentes cercanas a la actriz han sugerido que Ander está considerando tomarse un tiempo alejada de los focos. Algunos incluso afirman que estaría pensando en mudarse al extranjero para apoyar la carrera de Kerem, o incluso formar una familia. Estas especulaciones han generado un debate intenso entre sus fans, divididos entre quienes apoyan su decisión personal y quienes lamentan la posible pérdida de una actriz tan talentosa. La idea de que Ander, en la cima de su carrera, pueda siquiera contemplar alejarse de la actuación es impactante para muchos. Su ascenso meteórico, la dedicación que ha mostrado en cada uno de sus proyectos, y la conexión genuina que tiene con su público, hacen que esta noticia resuene con fuerza. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Ander Erzel sobre su retiro o pausa en su carrera. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones basados en fuentes no oficiales. Sin embargo, la insistencia de estos rumores, sumado a la conocida cercanía que Ander mantiene con Kerem a pesar de la ruptura, ha alimentado aún más la controversia. Esta cercanía, capturada en fotos esporádicas y comentada por allegados, ha mantenido viva la esperanza de una reconciliación entre los fans de la pareja, alimentando a su vez la posibilidad de que Ander esté considerando un cambio radical en su vida para estar cerca de Kerem. Algunos analistas de la industria del entretenimiento señalan que este tipo de decisiones, aunque personales, pueden tener un impacto significativo en la carrera de un artista. Tomarse un tiempo alejado de los focos puede significar perder oportunidades, perder relevancia en el mercado y dificultar el regreso a la escena pública. Sin embargo, también es cierto que un descanso bien gestionado puede permitir a un artista recargar energías, explorar nuevos intereses y regresar con una perspectiva renovada. Recordemos el caso de otros actores y actrices que tras un periodo de ausencia, regresaron con más fuerza, demostrando que un tiempo fuera puede ser beneficioso para la creatividad y la reinvención. En el caso de Ander, su talento y popularidad son innegables. Incluso si decidiera tomarse un tiempo, es probable que su regreso sea recibido con los brazos abiertos por sus fans y por la industria del entretenimiento.
Su nombre es sinónimo de éxito en Turquía y su alcance internacional sigue creciendo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente Hande está dispuesta a dejarlo todo por amor? ¿Es este un acto de entrega total o una simple pausa estratégica? La respuesta, como les decía, solo la tiene ella. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles motivaciones que podrían llevarla a tomar una decisión así. En primer lugar, es evidente que la presión mediática y el constante escrutinio público pueden ser agotadores para cualquier persona, especialmente para una figura pública como Hande. Cada paso que da, cada palabra que dice, es analizada y comentada en las redes sociales y en los medios. Tomarse un respiro de esa exposición podría ser una forma de proteger su salud mental y emocional. Este factor es crucial, ya que la salud mental de las celebridades es un tema que cada vez cobra más importancia en la conversación pública. En segundo lugar, el amor es una fuerza poderosa que puede influir en nuestras decisiones de manera significativa. Si Hande realmente cree que su felicidad está ligada a la de Kerem, es comprensible que esté dispuesta a hacer sacrificios para estar a su lado. La conexión que compartieron en Senkalkam fue innegable, y la química que traspasó la pantalla sigue siendo un punto de referencia para sus fans. La idea de que puedan volver a estar juntos, no solo como pareja, sino también como compañeros de vida, es un sueño para muchos. Y por último, la posibilidad de formar una familia es un deseo legítimo que muchas mujeres comparten. Si Hande siente que este es el momento adecuado para dar ese paso, es completamente válido que priorice su vida personal sobre su carrera profesional. La maternidad es una elección personal y respetable, y si Hande considera que este es el camino que quiere seguir, es comprensible que esté dispuesta a ajustar sus prioridades. Sin embargo, también es importante considerar las posibles consecuencias negativas de esta decisión. Hande ha trabajado arduamente para llegar a donde está, y renunciar a su carrera podría significar perder una parte importante de su identidad y de su realización personal. Ha construido una sólida base de fans, ha demostrado su talento en una variedad de roles, y ha ganado el respeto de la industria. Además, depender económicamente de otra persona puede generar inseguridades y limitar su libertad. La independencia financiera es un factor clave para la autonomía y el empoderamiento, y renunciar a ella podría tener un impacto significativo en la vida de Hande. Además, el mundo del espectáculo es implacable. La competencia es feroz y las oportunidades son limitadas. Tomarse un tiempo alejado de los focos podría permitir que otras actrices tomen su lugar, dificultando su regreso a la cima. La lealtad de los fans es volátil y la atención del público puede desviarse rápidamente hacia nuevas figuras. En definitiva, la decisión de Hande Erçel es un asunto personal que solo ella puede resolver. Como fans, lo único que podemos hacer es respetar su elección y apoyarla en lo que decida hacer. Lo importante es que ella se sienta feliz y realizada, independientemente de lo que eso signifique para su carrera profesional. Su felicidad y bienestar deben ser la prioridad, y como público, debemos brindarle el espacio y el apoyo que necesita para tomar la mejor decisión para su vida. Mientras tanto, los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguimos esperando ansiosamente cualquier noticia que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, opiniones y especulaciones. Algunos fans incluso han iniciado campañas para convencer a Hande de que no abandone su carrera, utilizando hashtags como #HandeStay y #WillOfHande. Otros, por el contrario, apoyan su decisión personal, argumentando que su felicidad es lo más importante, con hashtags como #HandeSupport y #HappyHande. Estas campañas reflejan la pasión y la lealtad de los fans de ambos actores, y demuestran el impacto que tienen sus vidas en la vida de sus seguidores. La verdad es que este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. A veces las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a elegir entre dos cosas que amamos. Y no siempre hay una respuesta fácil. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y tomar la decisión que nos haga sentir más felices y realizados a largo plazo. En un mundo que a menudo valora el éxito profesional por encima de todo, es importante recordar que la felicidad personal es fundamental. Este dilema no es exclusivo de Hande Erçel. Muchas personas, famosas o no, se enfrentan a la difícil decisión de equilibrar sus ambiciones profesionales con sus deseos personales. La sociedad a menudo presiona a las mujeres a elegir entre la carrera y la familia, perpetuando estereotipos y limitando sus opciones.
Es fundamental romper con estas expectativas y permitir que cada persona tome sus propias decisiones, sin juicio ni presión externa. En resumen, hemos explorado el rumor que está circulando sobre la posible despedida de Hande Erçel de su carrera, motivada por su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado los antecedentes de su relación, las posibles motivaciones detrás de esta decisión y las posibles consecuencias que podría tener tanto para su vida personal como para su carrera profesional. Recuerden que todo esto se basa en rumores y especulaciones, y que la decisión final solo le corresponde a Hande. Debemos respetar su privacidad y permitirle tomar la decisión que considere mejor para su vida. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. He intentado analizar la situación desde todos los ángulos posibles, considerando las posibles motivaciones y consecuencias de la decisión de Hande. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones y debatir sobre temas que nos apasionan. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus pensamientos sobre este tema. ¿Creen que Hande debería priorizar su carrera o su vida personal? ¿Apoyan su decisión de tomarse un tiempo alejada de los focos? ¿Cómo creen que esta decisión podría afectar su carrera a largo plazo? Quiero leer sus opiniones. Además, me gustaría saber qué opinan sobre la presión mediática que enfrentan las celebridades. ¿Creen que es justo el nivel de escrutinio al que están sometidos? ¿Cómo creen que podemos crear un entorno más saludable y respetuoso para las figuras públicas? Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.